Pero bueno, vamos ya a entrar de lleno a nuestro primer tema. Vamos a platicar con Francisco Madrid. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac de México. ¿Por qué? Pues porque si bien están empezando a repuntar casos de coronavirus, la verdad de las cosas es que también la actividad turística está repuntando y justamente donde se está viendo un movimiento mayor de este tema, el de la pandemia, pues es en los destinos turísticos, en Baja California Sur, en Quintana Roo, en Puerto Vallarta, en fin, en los destinos de playa, que es donde hemos visto que se han empezado a disparar los aumentos de casos de COVID, pues se debe en función de que hay mucha actividad económica, mucha actividad turística. Francisco Madrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, muy buenas tardes. Saludos a ti, Rogelio, buenas tardes. Saludos al auditorio también, por supuesto. Pues en esa tesitura, mayo fue histórico en cuanto a la llegada de turistas de Estados Unidos a nuestros destinos turísticos, a nuestros destinos de playa, ¿verdad? Es una gran sorpresa, Darío. Tiene que ver con pues, el avance de la vacunación en Estados Unidos y, digamos, por el otro lado, con la limitada restricción que ejerce México en sus fronteras. Tuvimos el mejor mes de mayo para el turismo norteamericano en la historia, arriba de 2019 y arriba de cualquier otro mes de mayo. Yo creo que esta es una buena noticia, pero que habla de un comportamiento diferenciado en función de mercados internacionales. Europa, pues, con muy poca actividad, el Sudamérica un poquito más animado, pero también relativamente bajo, sin movimiento de Asia. Y el mercado nacional también funcionando, digamos, con un ritmo diferenciado, mejor en destinos de playa, sobre todo en mayo, destinos de playa con actividad portuaria. Y en verano, pues esperaríamos un buen verano en términos generales, no como normalmente sucedería, pero sí con esta tendencia de recuperación. Yo creo que hay un optimismo en la industria, pero también pues visto con cautela por este riesgo que siempre está presente de un posible repunte, como lo has mencionado, en los destinos turísticos, Darío. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Francisco, a partir de estos datos de mayo, en lo que toca a los factores de ocupación de las líneas aéreas, ¿qué se esperaría para el verano, en función también, pues, de la llegada, sobre todo, de turismo extranjero? Sí, yo creo que vemos un buen verano. Un verano normalmente es dominado por el mercado nacional y el mercado nacional lo vemos muy animado. Yo creo que también se nota en una recuperación importante de las tarifas, aunque a los consumidores no nos guste mucho, pues las tarifas se ven francamente en niveles pues, previos a la pandemia, sobre todo a los destinos turísticos más importantes del país. Yo te diría que vamos a estar, de acuerdo con nuestras estimaciones, en destinos de playa, pues muy cerca de los 70% de ocupación, que es muy bueno, pero no así en otros destinos. Los destinos más castigados son los que dependen del turismo de negocio y reuniones, y vemos como las grandes ciudades se mueven más bien entre los 30 y 40% de ocupación. Es el caso de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. Las ciudades intermedias, pues más en torno a los 40, pero todavía con dificultades. Creo que una cosa que hemos aprendido con la pandemia es que el turismo masivo tradicional no va a desaparecer, pero que en la parte de negocios y reuniones, ahí sí que puede haber cambios estructurales que todavía no acaban de dar el rostro de qué es lo que pasará con esta parte de la industria. Francisco, ¿cuáles han sido los estados de la Unión Americana que han sido los mayores emisores de turismo hacia México? Tradicionalmente el 50%, un poco más del mercado está en Texas y California, Darío. Y ese comportamiento es más o menos el que vemos. Y le sigue Illinois, le sigue Nueva York, y ahí estarías ya sobre un 70% más o menos del mercado. Efectivamente. En cuanto al turismo procedente de Canadá, Francisco, ¿ya ves algunos signos de recuperación, pues luego de las restricciones que impusieron sus autoridades?
No, aquí sí tenías que poner el dedo en la llaga, Rogelio. Ahí perdimos 1 millón de turistas canadienses por estas restricciones y no es un mercado que sea activo en el verano. Yo creo que ahí lo que tendríamos que esperar es que se liberen las restricciones hacia el cierre de año. Normalmente el mercado canadiense en un mes de verano nos daba unos 50,000 turistas y en un mes de invierno nos da 250,000. Todavía no tenemos, digamos, una presencia significativa eh, y habrá que esperar que se dé la apertura, pero ciertamente será hasta el final del año. ¿Hasta qué grado han influido las aerolíneas mexicanas para capitalizar ese creciente flujo de turismo estadounidense que hicieron de mayo pues el mes récord en cuanto a captación? Es importante, pero más de la mitad del tráfico es dominado por empresas norteamericanas y no tendría por qué haber cambiado. Es cierto que ha crecido mucho la presencia de Volaris y de Viva Aerobús. Aeroméxico se ha mantenido más o menos flat en el mercado norteamericano, pero las líneas norteamericanas son las que se han movido más y, por cierto, hacia adelante son las únicas que podrán incrementar frecuencias o en general la oferta, habida cuenta de esta degradación de la que es objeto la aeronáutica nacional por parte del gobierno de Estados Unidos. Francisco, comentabas al inicio de la charla que en el verano pues son los turistas nacionales los que pues tienen más actividad. Esto podría traer cierto alivio a destinos que no son de playa, es decir, ciudades coloniales, los pueblos mágicos y todo lo que se ha venido incentivando en estos años. Sí, pero no en el segmento de negocios, Rogelio. Verano es un momento pues, muy bueno para la industria porque se combina muy fuerte la parte de placer nacional, no deja de haber usualmente mercado de negocios nacional y hay una presencia del mercado internacional. Hoy lo que vemos es que en la parte internacional no tenemos Europa, no tenemos Canadá, no tenemos Asia, y en el mercado nacional pues tenemos muy poco del mercado de negocios. Entonces, pues será un buen verano, pero para quien depende de negocios no vemos todavía una recuperación clara. ¿Y cuál sería la expectativa o la perspectiva para invierno? Para invierno, yo creo que las cosas se ven bien, otra vez, siempre sujetos a la evolución de la pandemia. Yo creo que eso es una variable que no se puede descartar por completo, pero habría que esperar un muy buen invierno de mantenerse las cosas en el mercado norteamericano y de darse la apertura también en el mercado canadiense. Eso nos estaría llevando, digamos, a niveles pues más o menos similares a los observados en 2019 para estos mercados, un poco por debajo para el conjunto porque los otros probablemente todavía no sean capaces de reponerse. Francisco, el viernes pasado se reunió la jefa de gobierno con empresarios, se habla de un relanzamiento de la Ciudad de México como destino turístico. ¿Qué tendría que hacer la capital precisamente para pues volver a atraer turismo, sobre todo extranjero? Yo creo que tiene que ser mucho más proactiva en materia de promoción turística. En los últimos años, el trabajo de promoción pues es más, digamos, como testimonial, ¿no? Yo creo que sí hay una buena experiencia con los grandes eventos, los eventos de proyección internacional. Yo creo que habría que recuperarla. Me parece fundamental cambiar el modelo de gestión de la promoción turística de la ciudad. El modelo hoy está dominado, el Fondo Mixto de la Ciudad de México, pues por asientos que ocupa el propio sector público de la ciudad y que no necesariamente digamos, responden y entienden el sentido de urgencia que existe en la actividad turística, ¿no? Yo creo que habría que hacer algunos cambios de fondo y tendríamos que poner de moda más la ciudad dentro del mercado nacional. Hay un concepto que se usa en turismo que son los city breaks, esto que maneja muy bien Nueva York, por ejemplo, ¿no? De que tomas el fin de semana no para ir a sol y playa, sino un sitio donde hay abundante entretenimiento, buena comida, buenos servicios y que va contra la ocupación. Me parece que por ahí debería ir el camino de la ciudad. Bien, pues Francisco Madrid, como siempre, te agradecemos que nos tomes la llamada, que platiquemos con nuestro auditorio sobre estos temas relacionados con turismo, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac, México. Que tengas muy buena tarde.
Al contrario, gracias por el espacio, Darío. Buenas tardes.